Bueno, continuamos conversando con Leonardo Buniac. La situación de PDVSA es muy importante. O sea, ¿cómo está PDVSA frente al cuadro financiero del país, frente a los retos que plantea el mercado petrolero mundial? Fíjate, yo creo que vale la pena plantear sobre la mesa y ponernos en contexto que hay una diferencia entre lo que es un estado petrolero y lo que es un privado petrolero. ¿Por qué PDVSA le cuesta mucho competir con sus homólogas en el mercado internacional? Y es un tema de reflexión para todos en el país, gobierno y oposición, académicos, profesionales, etc. La diferencia es que los incentivos para una compañía privada petrolera, para un privado petrolero, es producir rentabilidad, es fabricar márgenes financieros, incrementar, exponenciar la productividad, con el objetivo de obtener lo que se llama el ROE objetivo, la rentabilidad sobre el patrimonio objetivo, planteada y pactada en el plan de negocio. El incentivo para un estado petrolero, y no Venezuela, todos los estados petroleros, indiscutiblemente es producir renta. Renta que muchas veces para financiar base clientelar, financiar la base clientelar que me soporta en el gobierno, porque vota por mí en las elecciones. Obviamente los incentivos entre un privado petrolero y un estado petrolero son completamente diferentes. En esta guerra de precios y de producción que hay en el mundo, indudablemente los estados petroleros están en una situación de vulnerabilidad, porque los incentivos son muy diferentes. Estas compañías operadoras allá en Bakken, allá en Dakota del Norte, van a exponenciar sus niveles de eficiencia y eficacia. Ellos no tienen programas sociales que atender, por ejemplo. No, señor, no tienen ese costo, y no tienen el costo de 15.200 millones de dólares de subsidio a la gasolina. Ojo, eso no quiere decir que sea bueno o malo. Yo, por ejemplo, creo que evidentemente la renta petrolera es bueno que una parte de la renta vaya efectivamente a financiar programas sociales. Perdóname, yo creo que el aumento del precio de la gasolina debe ir completo a paliar la situación social. Podemos hablar de eso más adelante. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que privilegiar a los estratos de menores recursos, sobre todo en el contexto de un posible plan de ajuste macroeconómico. El tema es que los incentivos de un estado petrolero son muy diferentes a los incentivos de un privado petrolero. Este me gana básicamente porque es más eficaz y es más eficiente. PDVSA ha acumulado, en medio de una bonanza, creo que tú lo has comentado y lo han comentado muchos invitados tuyos, ha acumulado una deuda de casi 58 mil millones de dólares en los últimos años. El servicio de deuda para este año nada más de PDVSA es de 5.700 millones aproximadamente. Y te quiero dar un dato muy, muy duro. Si los precios del petróleo se mantienen en un promedio de 40, 45 dólares de barril este año, lo que significa una caída de 60, y estamos en ese promedio en este momento, los ingresos van a caer aproximadamente en 33, 34 mil millones de dólares. En el año 2012, este país contabilizó en balanza de pago 97 mil millones de ingresos, de los cuales 93 aproximadamente, un 97% fue petróleo. En el 2013 vino una caída vertiginosa a 81 mil millones, y en el 2014 estamos cerrando en 70 mil aproximadamente. Sobre eso hay consenso, cifras oficiales prácticamente ya. Este año vamos a contabilizar la mitad, 35 mil millones de ingresos petroleros. La mala noticia es que ese ingreso que vamos a obtener, y aquí no hay, te ruego por favor que me entiendas bien, aquí no hay dividendos políticos en esta discusión. Yo aquí no subordino el discurso técnico por el discurso político. En este momento, estos 35 mil millones, de eso se va a utilizar 2/3, un 67% para financiar importación de crudo de PDVSA, es decir, Sahara Blend de Argelia, para poderlo diluir los crudos de la faja del Orinoco, que son pesados y extrapesados. 2, combustible, gasolina que estamos importando. Y 3, importación de bienes de capital, es decir, maquinaria y equipos para que la industria sea operativa. Y financiar el servicio de la deuda pública externa de PDVSA y del gobierno, y básicamente del gobierno central. Es decir, 2/3 de los 35 mil millones que vamos a contabilizar, que van a ingresar, serán utilizados para financiar importación de PDVSA, tanto crudo como producto, como bienes de capital, más servicio de la deuda pública, gobierno central y petróleos de Venezuela. El resto, Vladimir, queda para financiar servicios de la deuda comercial privada, que son más de 5 mil millones de dólares que se deben en este momento, proveedores, pero por otra parte para financiar las importaciones de alimentos y de bienes medicina y servicios. O sea, obviamente el cuadro de escasez y desabastecimiento es tremendo, y eso
pone sobre la mesa que hablemos de las potenciales soluciones a esta crisis. Ajá. ¿Cuáles serían? A una severa crisis de balanza de pago que creo que gobierno y oposición claramente entienden que existe. Y el presidente Maduro lo dejó saber en su discurso de la memoria y cuenta. Ajá, ¿y cuáles serían las salidas? Si tú tuvieras que tomar decisiones en un cuadro como ese, Leonardo, ¿cuáles serían las decisiones que adoptarías? O sea, ¿cuáles son las cartas que tienes en la mano para jugar? Si tú me permitieras que yo entrara así como un ladrón en la noche y me metiera por una ventana y mirara el escritorio del presidente Nicolás Maduro, estoy seguro que lo encontramos. O sea, yo estoy seguro que el presidente tiene allí las soluciones al problema. Y ya comenzó a hacer publicidad por la prensa. Primero, hay que aumentar el precio de la gasolina. Son 15.000. ¿Cómo te pareció la publicidad? Bueno, muy simpática, pero yo creo que, y lo voy a decir con esta palabra, yo creo que el presidente tiene que pagar el costo político. Yo creo que el presidente puede pasar a la historia, si toma las decisiones correctas este año, aún el costo político de perder unas elecciones parlamentarias. Yo creo que si el presidente decide subordinar el discurso político al discurso técnico-económico con proyección, con beneficio para la población, para todos los venezolanos, yo creo que Nicolás Maduro puede pasar a la historia. Eso se llama jugar a largo plazo y no al corto plazo. Eso se llama jugar a largo plazo y que me recuerden, no porque se de unas elecciones, sino porque me recuerden, porque además Nicolás Maduro no es el culpable de este desastre. Nicolás Maduro heredó parte de este problema. Entonces, aquí el punto es el siguiente. Uno, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que ajustar el precio de la gasolina. El costo implícito para PDVSA, son cifras PDVSA, son 15.200 millones de dólares. ¿Cuánto costaría, según tu análisis, cuánto debería costar la gasolina? No menos de 28 bolívares. El litro. El litro. ¿Y eso no es muy duro? Eso es duro. Pero para eso hay esquemas que se pueden diseñar, pero es que el tema no va no solamente va por allí. El tema va, además, porque es que depende del tipo de cambio que lo calculas. Si lo calculas así K2, más o menos, la cosa puede estar por cerca de 28. Si lo calculas más por debajo, puede estar en 14, puede estar en 12 el litro de gasolina. Es un ajuste fuerte, pero para eso hay que generar los esquemas. O sea, equivaldría a echar gasolina a lo que uno paga hoy en día echando gasolina 10 veces al día, más o menos. Bueno, más o menos. Ese es el impacto. Pero hay uno más importante que la gasolina. Es la devaluación. Yo creo que eso es lo segundo que tiene que hacer el Ejecutivo Nacional. Devaluar. Devaluar. Y no devaluar el tipo de cambio, el SICA 1 con el SICA 2 y hacer una suerte de unificación, que ya la hizo. Ahí hay una devaluación, dirían algunos, disfrazada. Ciertamente, si el SICA 1 migra a SICA 2, hay una devaluación, claro. Hay una devaluación, no sabemos cuánto es. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del 6.30. Yo estoy hablando... De desaparecer el 6.30. Totalmente. Porque ni siquiera para medicina. No, es un tipo de cambio absolutamente ridículo. Y hay una cosa que yo quiero tomar palabra del presidente Nicolás Maduro. Él dijo, tenemos que promover un esquema de sustitución de importaciones. Lo dijo claramente. Y yo creo que podemos, y me invitó a un empresario de Fedindustria para que tomara el control de una suerte de comisión presidencial para la recuperación económica y la activación del sector industrial. Bueno, pero eso no lo puede hacer con un tipo de cambio a 6.30. Yo quiero explicarle a nuestros televidentes que un tipo de cambio a 6.30 significa un tipo de cambio sobrevaluado. ¿Y qué es eso? Es un tipo de cambio que lamentablemente privilegia las importaciones en detrimento de la producción nacional, que busca sustituirla, pero además limita al exportador venezolano a ir a los mercados a competir eficientemente, porque no compite por falta de productividad, no compite por el diferencial cambiario. Entonces creo que es un tema que deberíamos abordar y profundizar. Bueno, ojalá tenga éxito Miguel Pérez Abad en esta tarea que le han puesto. Tenemos que hacer la pausa al reto.